Construcción del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Para hacer una investigación es indispensable construir un marco teórico o referente conceptual. El marco teórico conceptual, como también se le denomina, es la construcción de una perspectiva teórica que se desarrolla a partir del análisis de otras teorías, de conceptualizaciones e investigaciones previas sobre el objeto de nuestra investigación y que se consideran con validez para el encuadre de la investigación que nos ocupa. Según lo anterior, toda investigación necesariamente se hace a la luz de una teoría o bajo una perspectiva teórica. Es importante señalar que este marco teórico, aunque parte de una perspectiva teórica, no es en sí mismo una teoría. La importancia de la construcción del marco teórico radica en que proporciona una perspectiva para encuadrar nuestra investigación. Utilidad del marco teórico. ¿Para qué sirve el marco teórico? En términos generales, el marco teórico tiene el propósito fundamental de dar a la investigación un sistema de posible integrar el problema de investigación en un ámbito donde cobra sentido, incorporando los conocimientos previos sobre el mismo y ordenándolos para que sean útiles en la investigación. En este sentido, el marco teórico sirve, entre otras cosas, para 1. Ubicar el problema de estudio en un campo de conocimientos específico. 2. Construir una perspectiva de estudios previos realizados sobre el problema que nos ocupa. 3. Describir los errores que se han cometido en otras investigaciones. 4. Facilitar la formulación de hipótesis o que sean más plausibles. Podemos concluir que toda investigación se realiza a la luz o bajo el auspicio de un marco teórico, el cual puede estar implícito o explícito en la misma investigación. Construcción del marco teórico. ¿Qué hacer para construir el marco teórico? La investigación científica, decíamos anteriormente, se realiza a la luz de una teoría, aun cuando ésta no sea explícita. Sin embargo, normalmente la investigación científica de cierto nivel plantea sus referentes teóricos en los primeros capítulos. Las actividades para la construcción del marco teórico son que, dada la importancia que tiene la construcción del marco teórico en una investigación, se expondrá a continuación las actividades para su construcción. Ahora bien, para intentar construir un marco teórico, sugerimos las actividades siguientes. 1. Revisar la literatura científica sobre la idea o tema de investigación. Es recomendable revisar exhaustivamente la literatura científica disponible. Tratándose de trabajos doctorales, la recomendación es agotar la bibliografía sobre el tema, idea o proyecto de investigación que nos ocupa. La tarea de revisar la literatura científica sobre la idea o tema de investigación supone que el investigador, en principio, tiene una idea aproximada de a dónde acudir. Esta actividad puede resultar difícil si no estamos razonablemente informados acerca de lo que investigamos o si no conocemos la literatura existente. Por ello, debemos dedicarle el tiempo suficiente para su ubicación. Más aún, se recomienda no seguir adelante sin realizar esta actividad. Buscar e identificar las diferentes fuentes de información. Estas fuentes pueden ser libros especializados sobre el tema que nos ocupa, publicaciones periódicas también especializadas y en general cualquier tipo de publicación impresa, base de datos, fuentes electrónicas de información, etc. Es evidente que esta búsqueda e identificación de las fuentes de información debe ser exhaustiva, actualizada y le debemos de dedicar tiempo suficiente. 3. Hacer una revisión selectiva de las diferentes fuentes de información. En la actualidad, contra la opinión de quienes se quejan porque no hay información suficiente, podemos afirmar lo contrario. Hoy como nunca, la información disponible es verdaderamente abundante.
En las distintas fuentes encontramos literatura y numerosas referencias sobre cualquier tema. La tarea realmente difícil es ser selectivos, poniendo énfasis en la información más actual e importante para los fines que nos interesan. 4. Extraer y recopilar la información más relevante para nuestros fines. La realización de esta tarea demanda de capacidad de síntesis, así como echar mano de técnicas e instrumentos útiles para la extracción y recopilación, como cuadros hipnóticos, mapas mentales, mapas conceptuales, resúmenes, síntesis, diferentes tipos de fichas, entre otros. 5. Consultar expertos en el tema, ya sean profesores u otros investigadores, asistir a foros, a ponencias, identificar fuentes primarias o de primera mano, artículos en revistas científicas, ponencias presentadas en congresos, simposios, seminarios, paneles con expertos o eventos científicos similares. Revisar la literatura científica tiene su complejidad, pero es indispensable si queremos hacerlo bien. Debemos dedicarle el tiempo suficiente y emprender la tarea de construir el marco teórico cuando tengamos la certeza que nos hemos allegado de información objetiva y suficiente. Consulta de la literatura científica y construcción del marco teórico. ¿Qué implica consultar la literatura científica? La queja escuchada con más frecuencia a los estudiantes tesistas es que no encuentran suficiente información sobre los temas que pretenden desarrollar, lo cual no tiene justificación ni fundamento. La realidad es que tratan de hacer su investigación con base en solo uno o dos libros o artículos que traten de su tema explícitamente. Luego copiar y con ello justificar que han realizado su investigación. Consultar la literatura científica es una tarea indispensable para elaborar el marco teórico, pero demanda de esfuerzo y dedicación. Por ello, a la planeación de la investigación debemos dedicarle el tiempo necesario. De alguna manera, el éxito o fracaso de la investigación se relaciona con la literatura científica de que dispongamos y de su revisión exhaustiva. La consulta de la literatura científica es una tarea indispensable y compleja, pues implica la ejecución de las actividades puntuales que desarrollaremos enseguida. 1. Búsqueda de información. ¿Dónde buscar información? La primera actividad para la consulta de la literatura científica es la búsqueda, que consiste en indagar dónde se encuentra la información para nuestra investigación. Es fácil advertir que la información se puede encontrar tanto en medios electrónicos como en medios escritos. Esta tarea de búsqueda aparentemente fácil se llega a convertir en un obstáculo insalvable para quienes no están habituados a hacer investigación. Para orientar en la tarea de buscar información, sugerimos las pautas siguientes. Búsqueda de información en medios electrónicos, Internet y base de datos. Sabemos que el medio electrónico por excelencia en la actualidad es Internet. Para hacer búsquedas necesitamos introducir la palabra o palabras clave sobre nuestro tema, idea o proyecto de investigación. Los resultados de estas búsquedas llegan a ser sorprendentes y pronto caemos en la cuenta de que la información es abundante. Internet como red de comunicación permite a los científicos del mundo el intercambio de información a través de distintos repositorios. Además, favorece el contacto con otros investigadores. Por supuesto, debemos estar conscientes de que la información en Internet no la vamos a encontrar como nosotros quisiéramos. Esta puede referirse a detalles sobre nuestro problema o aspectos que no habíamos considerado, con lo cual el marco teórico previsto para nuestra investigación puede ampliarse, acotarse o dirigirse a otros aspectos más interesantes y novedosos que no contemplamos en el esquema inicial, con lo que se enriquece el esquema de investigación previsto. Buscar información es una actividad que se debe practicar
y no esperar encontrar en forma explícita el tema de nuestro interés. Muchas veces encontraremos la información en forma indirecta, en artículos, reflexiones y libros completos disponibles provenientes de investigadores de prácticamente todo el mundo. Hay tal abundancia de información en Internet sobre cualquier tema que más bien debemos estar atentos para seleccionar la información científica de calidad. Las bases de datos consisten en fuentes o colecciones de información interrelacionada. Estas bases contienen información sobre diversos temas y están diseñadas para manejar grandes cantidades. Algunas se encuentran en disco compacto. Muchas de esta información ahora se sube también a Internet. Entre estas bases de datos o repositorios, ya sea en discos compactos o Internet, mencionamos las siguientes: IEEE, el CEBI, el CONACYT, entre otras. La búsqueda de información en medios físicos. Ahora bien, cuando se recurre a fuentes físicas de información, ya sean librerías o bibliotecas, encontramos libros, publicaciones periódicas de revistas y muchos otros materiales en sus diferentes secciones. Podemos acudir también a hemerotecas, filmotecas, videotecas para revisar sus archivos digitalizados, hasta bases de datos a las cuales muchas bibliotecas tienen acceso y por supuesto ligas para buscar información en Internet. El contenido de los materiales encontrados en la biblioteca va desde libros de todos los géneros y calidades, revistas especializadas, arbitradas o indexadas con artículos científicos, así como todo tipo de publicaciones periódicas como recopilaciones, semanarios especializados y referencias a ponencias, trabajos presentados en congresos, seminarios, foros, encuentros científicos, hasta publicaciones de institutos de investigación de prácticamente todas las universidades del mundo. La consulta de la información. ¿Cómo se consulta la información? Realizada la búsqueda y ubicar las fuentes de información que juzgamos de interés para la construcción de nuestro marco teórico, debemos consultarlas. Para que la consulta rinda frutos, es necesario realizar las actividades siguientes. Hacer una lectura profunda de las fuentes de información encontradas. Esto quiere decir que la lectura ha de ser analítica. En este tema, nuevamente nos volvemos a encontrar que muchos estudiantes, aún de posgrado, no saben leer, no están familiarizados con la lectura, menos están al día con la literatura científica de su profesión. Muchos de ellos terminan su licenciatura sin siquiera haber leído un libro completo de su carrera. No saben el daño irreparable que hacen las universidades y los docentes de todos los niveles educativos por no hacer leer a sus alumnos. Interpretar la información encontrada. Esto significa que no basta leer, sino que lo leído ha de ser interpretado con miras a elegir la información útil para la construcción de nuestro marco teórico. Para hacer la lectura profunda de la información encontrada y sobre todo para interpretarla, debemos construir esquemas, mapas mentales, mapas semánticos, redes conceptuales, cronogramas, organigramas, diagramas de flujo, diagramas especializados como cartografías, planos, modelos, según sea el caso de cada investigación. Para la construcción de todos estos esquemas existen técnicas que los profesores debemos enseñar a los estudiantes. Solo después de esto podemos pasar a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pues la selección de información. ¿Qué información seleccionar? Realizada la lectura profunda, hecha la interpretación de la información encontrada a través de los diagramas y mapas sugeridos, debemos seleccionar la información de utilidad para la construcción de nuestro marco teórico. Para que la selección de la información sea útil para la construcción del marco teórico, debemos llevar a cabo las tareas siguientes. 1. Vincular la selección de la información consultada con el problema que nos ocupa. 2. Cuestionar si la relación de la información consultada con el problema en estudio responde a lo que pensamos del problema.
3. ¿Cuáles aspectos del problema que nos hemos planteado son coincidentes y cuáles son discrepantes con la información encontrada? Y 4. Finalmente, con la información seleccionada podemos construir un marco teórico coherente para nuestra investigación. Extracción de información. ¿Cómo se extrae la información? Una vez seleccionada la información de utilidad para la formulación del marco teórico, debemos extraerla de las distintas fuentes. La extracción de la información se puede realizar de manera tradicional mediante fichas bibliográficas, con la salvedad de que ahora la computadora nos ayuda a hacerla de manera electrónica, más rápido, más eficiente. Esto nos da mayor alcance y facilidad, e incluso sabiendo manejar adecuadamente esta herramienta, nos permite hacer correlaciones entre toda la información encontrada y extraída, que puede comprender desde una idea hasta una propuesta teórica relacionada con el problema de investigación. Hallazgos o descubrimientos. ¿Qué hallazgos podemos encontrar al consultar la literatura científica? Al revisar la literatura científica podemos hacer, entre otros, los descubrimientos siguientes. 1. Que la visión que se tenía sobre el tema, idea o problema que se pretende investigar era incompleta. 2. Que sobre el problema de investigación apenas hay estudios incipientes. 3. Que existen ya algunos hallazgos sobre el problema de investigación que, si bien no constituyen una teoría, sí pueden ser orientadores de la investigación. 4. Que hay varias teorías a partir de las cuales podemos estudiar e intentar resolver el problema. 5. Que existe una teoría lo suficientemente sólida para aplicarla al problema de investigación. 6. Que no tenemos los suficientes referentes teóricos para elaborar el estudio y quizá nos tengamos que conformar con una investigación meramente exploratoria o hacer un acercamiento superficial al problema planteado. ¿Cuáles son las recomendaciones para formular el marco teórico? ¿Cómo se formula el marco teórico? Ya explicamos los elementos que nos ayudan a construir el marco teórico. Supongamos que ya hemos revisado la literatura científica y todo lo que ello implica. Hemos indagado las causas posibles que explican el problema, identificado los factores fundamentales y las probables variables que nos interesan. Entonces ya tenemos más o menos una visión de por dónde va nuestro problema de investigación. Sin embargo, cabe preguntar, ¿cómo formulo mi marco teórico? La respuesta es, con talento y creatividad. No hay recetas. El marco teórico es una construcción compleja. Se puede simplificar cuán complejo o simple sea el problema, objeto de investigación que nos ocupa. Veamos algunas pautas para su desarrollo. Si bien es verdad que la construcción del marco teórico es una tarea compleja, ayuda a tener presentes las pautas o guías siguientes. 1. Estar al día en el tema que deseamos investigar. Obviamente que a esto contribuye la revisión de la literatura científica sobre el tema, idea o proyecto de investigación que deseamos llevar a cabo, pero no es suficiente. Realmente estar al día es una tarea cotidiana de quien desea investigar sobre los temas de interés profesional o por motivo de estudios de maestría o doctorado. Estar actualizados demanda estar permanentemente informado, leer diario, conocer la literatura científica de nuestra profesión o quehacer profesional, tener contacto con otros expertos, etc. 2. Claridad y precisar conceptos. En los primeros capítulos o al inicio de esta unidad, hablamos de la importancia de la conceptualización como característica del método científico. Insistimos en que el lenguaje científico es monosémico, que significa dar a los conceptos un significado único y mantenerlo a lo largo de la investigación. Incluso muchos de los conceptos científicos han de ser consultados, no en los diccionarios generales,
sino en los especializados, ya sean diccionarios filosóficos, jurídicos, políticos, sociológicos, económicos, psicológicos, pedagógicos, médicos, psiquiátricos, químicos, etc. 3. Elaborar esquemas. Los esquemas son de gran ayuda para tener una visión clara del problema u objeto sujeto a investigación. Contribuyen a facilitar la elaboración del marco teórico. Construir esquemas nos permite una visión integral del encuadre de nuestro proyecto o tema de investigación. Para la construcción de esquemas podemos emplear, como lo afirmamos anteriormente, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros hipnóticos, diagramas de flujo, entre otros. Y 4. Escribir o bocetar nuestro marco teórico y en general las actividades que vayamos desarrollando a lo largo del proceso de investigación, con la finalidad de favorecer su perfeccionamiento, hacer borradores hasta lograr un marco teórico coherente. Al final, puede convertirse en parte integral de la investigación.